Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mex Livo. Hoy tenemos una historia que los va a dejar helados. Conmigo está un invitado que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que vivió durante años como jefe de plaza en Sinaloa. ¿Cómo quieres que te presente? Llámame el Coyote. Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a convertirte en jefe de plaza? Mira, todo empezó en 2012. Yo tenía 26 años y vivía en Culiacán. No nací en una familia de narcos ni nada de eso, ¿sabes? Mi papá era mecánico, mi mamá vendía tamales en el mercado. Yo estudiaba contabilidad en la universidad, iba en el último año de la carrera. Trabajaba medio tiempo en un restaurante de mariscos para pagarme los estudios y ayudar en casa. Ganaba como 4,500 pesos al mes. Una miseria. Vivíamos 5 en una casa de 2 cuartos en una colonia de clase media-baja. Nada del otro mundo, pero tampoco pasábamos hambre, ¿me explico? Un día, era viernes por la noche, estaba trabajando en el restaurante. Llegó un grupo de tipos bien vestidos, camionetas último modelo afuera, todos con cadenas de oro, relojes caros. Se sentaron en la mejor mesa y pidieron de todo: mariscos, cerveza, tequila Don Julio 1942. La cuenta fue como de 20,000 pesos. Yo los atendí toda la noche, siempre educado, rápido, atento. Al final, uno de ellos, un güey como de 40 años, barba bien recortada, camisa Ralph Lauren, me llamó. Me dio un billete de 500 pesos de propina y me dijo: ¿Cómo te llamas, morro? Le dije mi nombre. Me preguntó: ¿estudias? Le conté que estaba por terminar contabilidad. El tipo se quedó pensando y me dijo: ¿sabes usar Excel, hacer reportes, llevar cuentas? Le dije que sí, que era lo que estudiaba precisamente. Sonrió y me dio una tarjeta simple, solo tenía un número de teléfono. Me dijo: si quieres trabajar en algo mejor que esto, márcame. Te voy a pagar 10 veces más de lo que ganas aquí. Y se fue. Yo me quedé con la tarjeta en la mano, pensando: ¿qué pedo? Obviamente sabía que ese tipo no era empresario legal. En Sinaloa todos sabemos reconocer a la gente del narco, es algo que aprendes desde niño. Pero 10 veces más de lo que ganaba eran como 45,000 pesos al mes. Eso era más de lo que mi papá ganaba en el taller. Durante 2 semanas no hice nada con esa tarjeta, solo la miraba. Le comenté a un amigo de la universidad y él me dijo: güey, si te están ofreciendo eso es porque la cosa es pesada. ¿De verdad quieres meterte en eso? Yo le respondí: güey, llevamos toda la vida jodidos. Mi mamá tiene 60 años y sigue vendiendo tamales bajo el sol. ¿Quiero seguir así hasta que tenga 50? Una noche, después de una discusión fea en mi casa porque no alcanzaba el dinero para pagar la luz, tomé el teléfono y marqué el número. Me contestó el mismo tipo. Le dije: soy el del restaurante de mariscos. Se rió y me dijo: ya sabía que ibas a marcar. Mañana a las 10 de la mañana te veo en el Starbucks de la zona dorada. Lleva tu laptop. Colgó. No dormí esa noche. Estaba nervioso, asustado, pero también emocionado. Al día siguiente llegué puntual. El tipo ya estaba ahí, con otro güey más joven, como de 30 años, con lentes y pinta de oficinista. Me presentaron. El de los lentes se llamaba Oscar y era, según me dijeron, el director financiero de una empresa de logística. Ya sabía yo qué tipo de logística. Me explicaron que necesitaban a alguien que llevara el control de las finanzas de varias operaciones en la zona. Me dijeron: no vas a tocar drogas, no vas a cargar armas, no vas a hacer nada ilegal directamente, solo vas a llevar las cuentas en un sistema que te vamos a enseñar. Vas a registrar ingresos, egresos, nóminas, gastos operativos, todo bien organizado en hojas de cálculo. Es trabajo de oficina. Me ofrecieron 50,000 pesos al mes para empezar, con posibilidad de aumentos. 50,000 pesos, hermano. Eso era más de lo que ganaban mis 2 papás juntos. Les dije que sí en ese momento. No lo pensé 2 veces. Los primeros 3 meses trabajé desde mi laptop en mi casa. Me mandaban por Telegram los datos encriptados, yo los organizaba en Excel, hacía reportes semanales de cuánto se movía en cada zona, cuánto se gastaba en nómina, o sea, en pagarle a halcones, sicarios, distribuidores, cuánto entraba por ventas. Era como llevar la contabilidad de cualquier empresa, solo que los productos eran Cristal,
coca, fentanilo y hierba. Al principio me costaba dormir. Pensaba en que estaba ayudando a un cartel, que eso causaba muertes, adicciones. Pero luego veía a mi mamá contenta porque le pude comprar una estufa nueva. Veía que mi hermano menor pudo seguir estudiando porque yo pagaba sus útiles. Y se me pasaba la culpa. Así funciona esto. Te vas acostumbrando, te vas insensibilizando. ¿Y cómo pasaste de ser contador a jefe de plaza? Esa es la parte loca, hermano. Después de 6 meses haciendo el trabajo de finanzas, mi jefe, el tipo que me reclutó, que se hacía llamar el Tigre, me dijo que querían verme en persona en una reunión. Me dio una dirección en una colonia residencial bien nice, de esas con casas grandes y seguridad privada. Llegué a la casa, era una mansión, en serio, alberca, jardín enorme, camionetas blindadas afuera. Adentro había como 10 tipos, todos mayores que yo, todos con pinta de pesados. El Tigre me presentó con el jefe de la zona, un señor como de 55 años, flaco, serio, de esos que no sonríen nunca. Le decían el licenciado, porque había estudiado Derecho aunque nunca ejerció. El licenciado me dijo: tus reportes son buenos, está todo muy claro, muy organizado. Óscar me dice que eres inteligente y que aprendes rápido. Yo solo asentí con la cabeza, nervioso. Luego me soltó. Tenemos un problema en la zona norte de Culiacán. El jefe de plaza ahí es un pendejo, no sabe administrar, se está robando dinero y además está dejando que los Beltrán Leiva metan gente en nuestro territorio. Necesitamos a alguien nuevo, alguien que sepa llevar las cuentas, que sea listo y que tenga huevos. ¿Te interesa? Me quedé helado. Ser jefe de plaza significaba estar al frente de toda la operación en una zona específica, coordinar a los distribuidores, a los halcones, a los sicarios, asegurar que no entrara competencia, reportarle directamente a los jefes grandes. Era un puesto de mucha responsabilidad y mucho peligro. Le dije: yo no sé de armas, no sé de operativos, solo sé de números. El licenciado se rió. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Me dijo: por eso mismo te queremos. Los que saben de armas ya los tengo. Necesito a alguien que piense con la cabeza, no con las balas. Te vamos a poner un equipo de gente experimentada. Ellos se encargan de la parte pesada. Tú solo coordinas, administras y reportas. Te vamos a pagar 250,000 pesos al mes, más bonos por resultados. 250,000 pesos mensuales. Eso era casi 3 millones de pesos al año. Yo nunca en mi vida había imaginado ganar eso. Mi papá trabajó 40 años y nunca vio esa cantidad junta. Le dije que sí. ¿Qué más iba a decir? Me dieron una semana para capacitarme. Me mandaron con un jefe de plaza veterano de otra zona, un tipo llamado El Gallo, como de 40 años, lleno de cicatrices y tatuajes. El Gallo me enseñó todo en esa semana. Me explicó cómo estaba estructurada la organización. En la punta estaban los jefes grandes, los que nunca ves. Debajo de ellos estaban los jefes regionales, como el licenciado. Debajo de los regionales estaban los jefes de plaza, como yo iba a ser. Y debajo de nosotros estaba toda la estructura operativa. El Gallo me dijo: tu trabajo es mantener la plaza caliente pero controlada. Eso significa que el producto tiene que fluir sin problemas, que tus vendedores tienen que estar contentos y bien pagados para que no se vayan con la competencia, que tus halcones tienen que estar en todos lados reportando cualquier movimiento raro y que tus sicarios tienen que estar listos para actuar si hay pedo. Pero también tienes que evitar llamar la atención. Si hay muchas muertes, llega el ejército. Si hay mucho desmadre, llega la prensa, y eso es malo para el negocio. El mejor jefe de plaza es el que hace su chamba sin que nadie se dé cuenta. Me explicó que tenía que hacer reuniones semanales con los líderes de cada grupo, los distribuidores, los halcones, los sicarios. Tenía que escuchar sus problemas, resolver conflictos, asegurarme de que todos estuvieran recibiendo su paga a tiempo. Me dijo: la gente te respeta si les pagas bien y a tiempo, y si ven que eres justo. Si alguien hace algo mal, lo corriges, pero no seas un culero sin razón. Y si alguien te traiciona, ahí sí no puedes mostrar debilidad. Tienes que dar el ejemplo. También me enseñó sobre las plazas.
Me explicó que una plaza no es solo una zona geográfica, es una red de personas. Tienes que conocer a todos los que trabajan para ti, saber quiénes son confiables y quiénes no. Tienes que tener informantes en la policía, en el gobierno local, en los negocios. Tienes que saber todo lo que pasa en tu zona antes de que pase. Al final de la semana, el gallo me dijo, ¿estás listo? Le dije que sí, aunque no lo estaba. Nadie está listo para esto. Me llevaron a la zona norte de Culiacán, a una casa de seguridad que iba a ser mi oficina. Era una casa normal por fuera, de 2 pisos, en una colonia clase media. Por dentro estaba reforzada, puertas blindadas, cámaras de seguridad por todos lados, un cuarto de pánico en el segundo piso. Me presentaron con mi equipo. Había un tipo llamado El Caimán, que era mi jefe de seguridad, responsable de los sicarios. Había otro llamado El Chino, que manejaba a los halcones. Y había un güey joven, como de mi edad, llamado El Flaco, que era el encargado de los distribuidores. Los 3 tenían años en esto, sabían cómo funcionaba todo. La primera reunión fue tensa. Yo era el morro nuevo, universitario, sin experiencia en la calle, y ahora era su jefe. El Caimán me lo dejó claro desde el inicio. Me dijo, con todo respeto, morro, pero tú no sabes de esto. Yo llevo 12 años en la organización, he estado en balaceras, he visto morir a mis compas. ¿Qué sabes tú? Le respondí tranquilo. Tienes razón, no sé de balaceras ni de armas, pero sé de números, de organización, de planeación, y sé que si hacemos bien las cosas, todos vamos a ganar más dinero y vamos a tener menos pedos. No vengo a cambiar lo que funciona, vengo a mejorar lo que no funciona. Si me das la oportunidad de demostrártelo, te apuesto que en 3 meses esta plaza va a estar mejor que nunca. Eso los calmó un poco. Les dije que quería conocer toda la operación a detalle. Durante las primeras 2 semanas me dediqué a eso. Visité todos los puntos de venta, conocí a todos los distribuidores, me reuní con los halcones, hablé con los sicarios, tomé notas de todo. Me di cuenta de que había un chingo de problemas. Los distribuidores se quejaban de que no les llegaba el producto a tiempo. Los halcones decían que no tenían radios suficientes y que algunos no les funcionaban. Los sicarios estaban encabronados porque llevaban 2 semanas sin recibir su paga completa. Todo estaba desorganizado, y descubrí que el jefe de plaza anterior, el que corrieron, efectivamente se estaba robando dinero. Había estado reportando gastos falsos y quedándose con la diferencia. Lo primero que hice fue arreglar el pedo de las pagas. Revisé las cuentas, ajusté los números, y en 3 días todos recibieron lo que se les debía, más un bono extra como disculpa por el retraso. Eso me ganó muchos puntos. Luego organicé la logística de distribución, hice rutas más eficientes, asigné horarios específicos para cada entrega, puse a alguien responsable de verificar que todo llegara bien. Compré radios nuevos para los halcones y establecí un sistema de códigos para que se comunicaran sin que se entendiera en caso de que alguien los interceptara. Para los sicarios, conseguí chalecos antibalas nuevos y mejoré el sistema de armamento. Todo esto lo pagué con el presupuesto que me dieron, pero gastándolo de manera inteligente, sin desperdiciar. ¿Y funcionó? Funcionó cabrón, hermano. En el primer mes, las ventas de la zona subieron 30%. ¿Por qué? Porque el producto llegaba a tiempo, los distribuidores estaban contentos, los clientes, o sea, los consumidores finales, estaban satisfechos. No había desabasto, no había retrasos. Los halcones estaban reportando todo en tiempo real, entonces sabíamos exactamente qué estaba pasando en cada esquina, en cada colonia. Y como todos estaban cobrando bien y a tiempo, la moral estaba alta. Nadie se quería ir con la competencia. El licenciado se dio cuenta. Me llamó a una reunión y me dijo, ¿qué chingados hiciste? Tu zona está generando más que zonas que tienen el doble de territorio. Le expliqué mi sistema, le mostré los reportes, le enseñé cómo había optimizado todo. Se quedó impresionado. Me dijo, vas a enseñarle esto a los otros jefes de plaza. Quiero que todas las zonas funcionen así. Me convertí en algo así como el asesor de otros jefes de plaza. Viajaba por todo Sinaloa, visitaba diferentes zonas,
veía cómo estaban operando, les daba recomendaciones. Y eso me dio mucho poder, mucho conocimiento. Aprendí cómo funcionaba toda la estructura del cartel en el estado. Pero no todo era color de rosa, hermano. Con el poder vienen los pedos. Los primeros 3 meses fueron relativamente tranquilos, pero luego empezaron los problemas. Primero fue un distribuidor que se estaba quedando con producto para venderlo por su cuenta. Me enteré porque uno de mis halcones lo vio haciendo una transacción en una zona que no era la suya. Lo mandé llamar. Le pedí explicaciones. El tipo trató de mentir. Dijo que no era cierto, que el halcón estaba equivocado. Pero yo tenía las cuentas, y los números no mentían. Le faltaba producto en sus reportes. Le di una oportunidad. Le dije, mira, devuelves lo que te robaste, pagas una multa y seguimos como si nada. Pero si vuelves a hacer esto, no hay segunda oportunidad. El tipo aceptó, pagó y pensé que el asunto estaba resuelto. 2 semanas después me llegó información de que ese mismo distribuidor estaba hablando con gente de los Zetas, tratando de pasarse con ellos y llevarse a varios distribuidores más. Eso era traición directa. Llamé al Caimán y le conté la situación. Me dijo, ya sé qué hay que hacer. Yo no quería saber los detalles, pero sabía lo que significaba. 3 días después encontraron al distribuidor muerto en su camioneta con un narcomensaje. Esa fue la primera vez que tuve que autorizar algo así. No apreté el gatillo, pero di la orden. Me costó dormir esa noche, y las siguientes también, pero era necesario. Si dejaba pasar una traición, otros iban a pensar que era débil, y se iba a descontrolar todo. Después de eso, nadie más intentó traicionarme, al menos no de manera tan obvia. Pero los pedos con otros carteles sí empezaron. Los Beltrán Leiva estaban tratando de entrar a mi zona. Mandaban gente a vender en las colonias que yo controlaba. Al principio era solo de vez en cuando, pero luego se volvió más frecuente. Mis halcones reportaban que había dealers nuevos, gente que no conocíamos, vendiendo coca y cristal en esquinas específicas. Eso no podía permitirlo. Si dejaba que se establecieran, iba a perder el control de la zona. Organicé una reunión con mi equipo. Les dije, necesitamos mandar un mensaje claro. No quiero muertes innecesarias, pero necesitamos que sepan que esta plaza es nuestra. El Caimán sugirió hacer un operativo, agarrar a algunos de sus distribuidores, darles una golpiza y dejarlos ir con el mensaje. El chino propuso algo más directo, levantar a uno de sus jefes de célula y ejecutarlo públicamente. El flaco dijo que mejor era hablar con ellos, negociar un acuerdo de no agresión. Yo escuché todas las opciones y decidí algo intermedio. Le dije al Caimán que organizara un operativo para agarrar a 3 de sus distribuidores. Los íbamos a levantar, los íbamos a interrogar para saber quién los mandaba y cuál era su plan, y luego los íbamos a dejar ir con el mensaje de que si volvían, los íbamos a matar. Esa misma noche, el equipo de El Caimán hizo el operativo. Agarraron a 2 distribuidores en una colonia y a otro en un auto. Los llevaron a una casa de seguridad que teníamos en las afueras de la ciudad. Yo fui ahí para estar presente en el interrogatorio. Cuando llegué, los 3 tipos estaban amarrados a sillas con las caras golpeadas. Uno era un morro como de 19 años, flaquito, asustado. Los otros 2 eran mayores, como de 30. El Caimán me dijo, ya hablaron. Dicen que los mandó un tipo llamado El Pepino, que es el encargado de expansión de los Beltrán en esta zona. Les prometió pagarles el doble de lo que ganan con nosotros si lograban establecerse. Le pregunté, ¿y cuántos más son? Me dijo, dicen que son como 15 en total, repartidos en diferentes colonias. Me acerqué a uno de los tipos mayores y le pregunté directo, ¿tu jefe sabe que esta plaza es del cártel de Sinaloa? El tipo asintió, asustado. Le dije, entonces saben que están entrando a territorio que no es suyo. ¿Por qué lo hacen? El tipo tartamudeó. Es que el jefe dice que ustedes están débiles, que el gobierno les está cayendo encima, que esta es la oportunidad de quitarles plazas. Me reí. Le dije, débiles, mira a tu alrededor. Te levantamos en menos de 2 horas, te trajimos aquí y nadie sabe dónde estás. ¿Eso te parece débil? Les di el mensaje.
vas a volver con tu jefe el Pepino y le vas a decir que si quiere guerra, se la damos. Pero si prefiere vivir, que se salga de mi plaza. Tienen 48 horas para desaparecer de aquí. Si en 2 días todavía veo a su gente vendiendo en mis colonias, los vamos a cazar a todos, uno por uno. Empezando por él. ¿Entendido? Los 3 asintieron. El caimán los dejó ir esa misma noche. 48 horas después, mis halcones reportaron que los distribuidores de los Beltrán habían desaparecido. Se habían retirado. El mensaje funcionó. No hubo muertos, no hubo escándalo, pero recuperé el control de la plaza. El licenciado me felicitó. Me dijo, «Eso es lo que necesitamos, alguien que resuelva pedos sin hacer tanto ruido». Pero yo sabía que eso no iba a durar para siempre. Los Beltrán iban a volver, o iba a venir otro cartel. Así funciona esto, hermano. Es un ciclo constante de defender tu territorio. ¿Cómo era tu vida diaria como jefe de plaza? Era una vida bien loca, hermano. Por un lado, tenía un chingo de dinero, más de lo que nunca imaginé. Me compré una casa grande en una zona nice, una camioneta Ram 1500 del año, ropa de marca, relojes caros. Le compré una casa a mis papás, los saqué de esa colonia humilde donde vivíamos. Mi mamá dejó de vender tamales. Mi hermano menor entró a una universidad privada. Por fuera, parecía que lo había logrado, ¿sabes? Parecía que era un empresario exitoso. Mis vecinos pensaban que tenía una empresa de importaciones o algo así. Salía con morras bien guapas, iba a los mejores restaurantes, a los mejores antros. Tenía todo lo que la sociedad te dice que necesitas para ser feliz. Pero por dentro, hermano, era un desmadre. Vivía con miedo constante. Siempre estaba checando si alguien me seguía, si había carros sospechosos cerca de mi casa, si mis teléfonos estaban intervenidos. Dormía con una pistola bajo la almohada y otra en el buró. Tenía cámaras de seguridad por toda la casa y un equipo de seguridad personal. 2 sicarios que me cuidaban 24/7. No podía ir a ningún lado sin avisarle a alguien. No podía confiar en nadie al 100%, ni siquiera en mi familia, porque en este negocio hasta tu mejor amigo te puede traicionar si le ofrecen suficiente dinero. Mi día típico empezaba temprano, como a las 6 de la mañana. Me levantaba, checaba mis teléfonos. Tenía como 5 diferentes, cada uno para cosas distintas. Uno era personal, para mi familia. Otro era para comunicarme con el licenciado y los jefes grandes. Otro para mi equipo directo, el Caimán, el Chino, el Flaco. Otro para los distribuidores. Y otro que usaba solo para emergencias. Ese lo cambiaba cada 2 semanas. Revisaba los reportes nocturnos que me mandaban mis halcones. ¿Quién había vendido cuánto? Si había habido algún pedo. Si la policía había hecho rondines. Si había movimientos extraños de gente de otros carteles. Después desayunaba algo rápido, generalmente solo café y pan, porque los nervios no me dejaban comer mucho. A las 8 de la mañana tenía mi primera reunión en la casa de seguridad con mi equipo. Revisábamos todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. El Chino me daba el reporte de los halcones. En la colonia Guadalupe hubo un rondín del ejército a las 3 de la mañana. No agarraron a nadie, pero algunos distribuidores se asustaron y se fueron. En la colonia Centro hubo una bronca entre 2 dealers nuestros por territorio. Ya lo resolví. El Flaco me daba el reporte de ventas. Ayer vendimos 120 kilos de cristal, 80 kilos de coca y 200 kilos de mota. El ingreso total fue de 3.200.000 pesos. El Caimán me reportaba sobre seguridad. Todo tranquilo, sin amenazas directas. Los Beltrán no han vuelto a aparecer. Después de esa reunión, yo hacía mi reporte financiero para mandar al licenciado. Anotaba todos los ingresos, todos los gastos, nómina de distribuidores, nómina de halcones, nómina de sicarios, gastos en radios, en armas, en vehículos, en sobornos a policías y funcionarios. Sí, hermano, pagábamos sobornos. Era parte del negocio. Teníamos una lista de policías municipales, comandantes, hasta algunos del Ministerio Público, que recibían una cantidad mensual a cambio de avisarnos cuando iba a haber operativos o de dejarnos trabajar tranquilos. Esa parte me chocaba, porque confirmaba lo que ya sabía. El sistema está podrido desde adentro. No es solo que los narcos sean malos,
es que muchos de los que supuestamente nos combaten también están metidos en esto. A media mañana, como a las 11, visitaba algunos puntos de venta. No todos los días iba a los mismos para no ser predecible. Llegaba sin avisar, checaba que todo estuviera en orden, hablaba con los distribuidores, preguntaba si tenían algún pedo, si necesitaban algo. Eso era importante, hermano. Si tú como jefe te encierras en tu oficina y nunca ves a tu gente, pierdes el contacto con la realidad. La gente empieza a pensar que no te importan, que solo ves los números. Y cuando la gente piensa eso, es cuando empiezan a traicionarte o a trabajar mal. Yo siempre me aseguraba de que mi equipo supiera que me importaban, que si tenían un problema personal, yo los iba a ayudar. Si un distribuidor tenía un hijo enfermo, yo le adelantaba dinero para el hospital. Si un halcón necesitaba arreglar su moto, yo se la arregaba. Eso genera lealtad, hermano. La lealtad no se compra solo con dinero, se compra con respeto y con acciones. Por las tardes hacía las reuniones más pesadas. Si había que resolver conflictos entre distribuidores, eso lo hacía en la tarde. Si había que planear un operativo de seguridad, eso también. Si tenía que reunirme con contactos en el gobierno o en la policía, eso lo hacía en lugares discretos, restaurantes específicos, casas de seguridad, a veces hasta en hoteles. Esas reuniones eran las más incómodas, hermano. Estar sentado frente a un comandante de la policía municipal, pasándole un sobre con 50,000 pesos, mientras él te dice, avísame si necesitas algo, estamos para servirte. Es surreal. Este tipo juró proteger a la ciudadanía. Y aquí está, protegiéndome a mí para que yo venda drogas que destruyen vidas. Pero así funciona el sistema, hermano. Y si no juegas el juego, te quedas fuera. Las noches eran para la logística grande. Era cuando llegaban los cargamentos de drogas desde la sierra o desde otros estados. Yo no iba personalmente a recibir los cargamentos, eso era demasiado riesgo, pero sí coordinaba todo desde la casa de seguridad. Tenía un sistema de GPS para rastrear las camionetas que traían el producto. Cuando llegaban al punto de entrega, mis distribuidores lo recogían y lo repartían a los puntos de venta según el plan que habíamos hecho. Todo estaba cronometrado, todo estaba coordinado. Si algo salía mal, si una camioneta se descomponía, si había un retén del ejército en una carretera, si un distribuidor no llegaba a tiempo, yo tenía que resolver el pedo inmediatamente. No podía haber retrasos, no podía haber pérdidas. Los fines de semana eran un poco más relajados, pero nunca al 100%. Yo trataba de salir con amigos, con morras, de vivir una vida normal. Iba a las carreras de caballos, a las peleas de gallos, a los palenques. Ahí es donde se junta mucha gente del narco, hermano. Es como nuestro lugar de networking, por decirlo así. Conocí a mucha gente importante en esos lugares. Otros jefes de plaza, proveedores de armas, contactos en Estados Unidos. Todo se maneja entre copas de buchanas y apuestas. Pero siempre, siempre estaba alerta. Porque en esos lugares también se dan muchos levantones. Tú estás ahí, relajado, tomando, y de repente entran sicarios de un cartel rival, se llevan a alguien y nunca lo vuelves a ver. Por eso siempre iba con mi equipo de seguridad, y siempre me sentaba de espaldas a la pared con vista a la entrada. Las mujeres. Eso es otro tema, hermano. Cuando tienes dinero y poder, las mujeres se te acercan solas. Morras guapísimas, modelos, estudiantes de universidad, hasta esposas de otros tipos. Al principio me creí el cuento, pensé que les gustaba yo. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que les gustaba era el dinero, la adrenalina, el estatus de estar con un narco. Salí con varias morras durante esos años, pero nunca me enamoré de verdad. No podía. ¿Cómo le vas a contar a una morra que amas que ayer ordenaste que mataran a un tipo? ¿Cómo le vas a explicar que si te quedas con ella, ella también está en peligro? Una vez salí con una chava durante 6 meses. Era psicóloga, bien educada, de buena familia. Ella pensaba que yo tenía una empresa de construcción. Le mentí en todo. Cuando me preguntaba por qué siempre estaba en mi teléfono o por qué a veces desaparecía por días, le inventaba excusas. Al final terminé con ella porque me di cuenta de que no era justo para ella. Ella merecía a alguien real, no a un fantasma como yo. Mi familia también sufrió, aunque yo traté de protegerlos.
Mi mamá siempre sospechó que yo estaba metido en algo ilegal. Una vez me preguntó directo: «Mijo, ¿de dónde sale tanto dinero?». Le dije que tenía un negocio de importaciones, que me iba bien. Ella me miró a los ojos y me dijo: «No me mientas, soy tu madre, te conozco. Solo dime que no estás matando gente». Le prometí que yo no mataba a nadie directamente, y técnicamente no era mentira. Yo daba órdenes, pero no jalaba el gatillo. Pero claro que era responsable. Las órdenes que yo daba resultaban en muertes. Eso lo sabía. Mi papá nunca preguntó nada, creo que prefería no saber. Solo me dijo una vez: «Ten cuidado, mijo, el dinero fácil siempre cobra su precio». Tenía razón. Mi hermano menor, el que estaba estudiando en la universidad privada que yo le pagaba, un día me dijo: «¿Puedo trabajar contigo?». Me asusté. Le dije: «No, güey, tú estudia, termina tu carrera, consigue un trabajo normal, no te metas en esto». Me preguntó: «¿Por qué no, si tú estás bien?». Le respondí: «Yo estoy bien ahora, pero no sabes si mañana voy a estar vivo. Este negocio no tiene jubilación, hermano. O terminas muerto o terminas en la cárcel. No quiero eso para ti». Se enojó. Pensó que lo estaba rechazando. Pero yo lo estaba protegiendo. No quería que él viviera con el miedo constante, con la paranoia, con la culpa que yo vivía. ¿Tuviste problemas con las autoridades? Claro que sí, hermano. Aunque pagábamos sobornos a muchos policías y funcionarios locales, no teníamos a todos comprados. Y luego estaba el gobierno federal, el ejército, la marina. Esos eran los más peligrosos, porque no se podían comprar tan fácilmente, o si se compraban, era mucho más caro y más riesgoso. Durante el tiempo que fui jefe de plaza, tuve varios encuentros pesados con las autoridades. El primero fue como 6 meses después de que tomé el control de la zona. Llegó información de que la Policía Federal iba a hacer un mega operativo en toda la ciudad de Culiacán, específicamente buscando jefes de plaza y puntos de venta importantes. Nuestro contacto en el gobierno estatal nos avisó con 3 días de anticipación. Inmediatamente organicé una reunión de emergencia con mi equipo. Les dije: «Tenemos que hacer una limpieza total. Nada de drogas en los puntos de venta durante esos días. Todo el producto lo guardamos en los escondites de la sierra. Los distribuidores se van a tomar unos días libres. Los mandamos con sus familias fuera de la ciudad. Los halcones siguen activos, pero sin radios comprometedores. Los sicarios guardan las armas grandes, solo traen pistolas y registradas legalmente». El operativo empezó un miércoles por la mañana. Llegaron como 200 federales, con patrullas, camionetas artilladas, helicópteros. Bloquearon colonias enteras, revisaron casas, detuvieron gente en la calle. Fue un desmadre total. Mis halcones me reportaban en tiempo real todo lo que estaba pasando. Están en la colonia Guadalupe, revisando casa por casa. Hay un retén en la avenida principal. Levantaron a 3 morros en la colonia Centro, pero no son de nosotros. Yo estaba en una casa de seguridad viendo todo por las cámaras que teníamos instaladas en varios puntos estratégicos de la ciudad. El operativo duró 5 días. Fueron los 5 días más largos de mi vida, hermano. No podíamos vender nada, no podíamos movernos. Perdimos dinero, mucho dinero. Pero valió la pena. Los federales no encontraron nada importante en mi zona. Levantaron a algunas personas, pero eran dealers pequeños que no sabían nada relevante. No encontraron escondites de drogas porque no había drogas. No encontraron arsenales porque las armas estaban guardadas. Cuando finalmente se retiraron, respiré tranquilo. Pero sabía que esto iba a pasar de nuevo. La segunda vez fue peor. Fue como un año después. Llegó información de que el ejército iba a hacer un operativo sorpresa, sin previo aviso, para capturar a varios jefes de plaza de la región. Esta vez no tuvimos días de anticipación, solo unas horas. Un comandante del ejército que estaba en nuestra nómina nos mandó un mensaje: «Hoy en la noche van por varios objetivos. Tú estás en la lista. Sal de la ciudad ya». No me dio tiempo de organizarme bien. Agarré 2 teléfonos, algo de ropa, dinero en efectivo y me salí de mi casa con mis 2 escoltas. Nos fuimos en una camioneta hacia la sierra, a una casa que teníamos escondida para emergencias. Esa noche, el ejército llegó a mi casa. Tiraron la puerta, entraron con todo.
No encontraron nada comprometedor porque yo siempre tenía cuidado de no dejar evidencia directa ahí. Nada de drogas, nada de armas, nada de papeles con nombres o cuentas. Encontraron dinero en efectivo, como 300,000 pesos, pero eso no era suficiente para arrestarme. Podía decir que era ahorros de mi supuesto negocio legal. También encontraron ropa cara, relojes, pero eso tampoco era ilegal. Se llevaron algunos de mis teléfonos, pero esos eran teléfonos limpios que yo usaba solo para cosas normales. El ejército estuvo buscándome durante 2 semanas. Pusieron retenes en todas las carreteras, revisaron casas de seguridad que ya conocían, interrogaron a gente. Pero yo estaba bien escondido en la sierra, en una ranchería perdida donde nadie me iba a encontrar. Era una casa pequeña, sin lujos, sin internet, sin nada. Solo yo, mis 2 escoltas y un contacto local que nos traía comida. Fueron las 2 semanas más aburridas y estresantes de mi vida. No podía comunicarme mucho con mi equipo por riesgo a que rastrearan las señales. No sabía qué estaba pasando con mi plaza. No podía ver a mi familia, solo esperaba. Finalmente, después de 2 semanas, nuestro contacto en el gobierno nos confirmó que el operativo se había terminado, que ya no me estaban buscando activamente. Pude regresar a la ciudad, pero con mucho cuidado. Cambié de casa, cambié de camioneta, cambié todos mis teléfonos. Me volví más paranoico, contraté más seguridad, empecé a moverme menos, a delegar más cosas a mi equipo. El licenciado me dijo, «Tienes que ser más discreto, estás llamando mucho la atención». Tenía razón, había sido muy ostentoso, muy visible. Eso era un error en este negocio. Pero el encuentro más heavy con las autoridades fue cuando la Marina vino por mí. Eso fue ya casi al final de mi tiempo como jefe de plaza, como a los 2 años y medio. La Marina es otro nivel, hermano. Esos tipos no se andan con mamadas. No los puedes comprar fácilmente, y cuando van por alguien, lo agarran o lo matan. No hay de otra. Un día, mis halcones reportaron movimientos extraños en la ciudad. Marinos vestidos de civil recorriendo colonias, tomando fotos, preguntando cosas. Supe inmediatamente que me estaban cazando. Hablé con el licenciado y le dije, «Los marinos me están buscando. ¿Qué hago?» Me dijo, «Tienes 2 opciones. O te escondes durante meses hasta que se enfríe el asunto, o te sales del negocio definitivamente. Porque si te agarran los marinos, no hay manera de sacarte. Te van a poner delitos federales pesados, te van a encerrar en una prisión de máxima seguridad y vas a estar ahí por décadas». Le pregunté, «¿Y si me defiendo?» Se rió. Me dijo, «Si te enfrentas a la Marina, te matan. Y no solo a ti, también a tu familia por asociación. No seas pendejo, piensa bien qué quieres hacer». Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había vivido los últimos 2 años y medio. El dinero, el poder, el respeto. Pero también pensé en el miedo, en la paranoia, en las personas que habían muerto por órdenes mías. Pensé en mi familia, en mi mamá que siempre estaba preocupada por mí, en mi hermano que todavía tenía toda la vida por delante, y me di cuenta de que no quería terminar muerto o en la cárcel. Había ganado dinero, mucho dinero. Tenía como $5 millones guardados en diferentes lugares, cuentas de banco en el extranjero, efectivo escondido, propiedades. Era suficiente para vivir bien el resto de mi vida si era inteligente con eso. Llamé a el licenciado y le dije, «Me voy a retirar, ya no quiero estar en esto». Hubo un silencio largo. Luego me dijo, «¿Estás seguro? Una vez que te sales, no puedes volver. Y tienes que salirte bien, sin dejar pedos pendientes, sin deberle nada a nadie». Le aseguré, «Voy a cerrar todo limpio, voy a entregar la plaza a quien tú digas, voy a pagar todas las deudas, voy a resolver todos los pedos pendientes, pero me voy». ¿Y así lo hiciste? Así lo hice, hermano. Me tomó 1 mes cerrar todo. Primero hablé con mi equipo, el Caimán, el Chino, el Flaco. Les expliqué la situación. Los marinos me están buscando. Si me quedo, me van a agarrar o me van a matar. Y si eso pasa, ustedes también van a tener pedos. Es mejor que yo me vaya antes de que esto explote. El Caimán entendió. Él había visto a muchos jefes caer,
Me dijo, es lo correcto, hermano. Sal mientras puedas. El chino y el flaco también estuvieron de acuerdo. Le propuse al licenciado que el Caimán tomara mi lugar como jefe de plaza. Era el más experimentado, el más respetado, el que mejor conocía la operación. El licenciado aceptó. Pasamos 2 semanas haciendo la transición. Yo le enseñé al Caimán todo lo que sabía, los sistemas financieros, los contactos, los acuerdos con policías y funcionarios, las rutas de distribución, todo. También me aseguré de que todos los que trabajaban conmigo recibieran un bono extra como agradecimiento por su lealtad. No quería dejar enemigos. Pagué todas las deudas que tenía pendientes con proveedores de drogas, de armas, de equipo. Cerré las cuentas con el licenciado. Le entregué todo el dinero que le correspondía a la organización. No me quedé con nada que no fuera mío. Eso era importante, hermano. Si te sales del negocio, pero te llevas dinero que no te pertenece, te van a buscar y te van a matar. Pero si te sales limpio, sin deberle nada a nadie, te dejan ir. Es como un código no escrito. Después de eso, empecé a borrar mis rastros. Vendí mis propiedades en México, las casas, las camionetas, cerré mis cuentas de banco locales, transferí todo mi dinero a cuentas en el extranjero que ya tenía preparadas. Corté contacto con todos los que estaban en el negocio, excepto con algunos amigos muy cercanos que sabía que no me iban a traicionar. Cambié mis teléfonos, mis números, prácticamente desaparecí. La parte más difícil fue despedirme de mi familia. No les podía decir a dónde me iba ni cuándo nos íbamos a volver a ver. Le dije a mi mamá, tengo que salir del país por un tiempo, por el negocio. Voy a estar fuera varios meses, tal vez años. Ella lloró. Me abrazó y me dijo, cuídate, mijo, te amo. Mi papá me dio la mano y me dijo, sé que no tienes un negocio de importaciones, sé en qué andabas, solo agradezco que estés saliendo vivo. Mi hermano estaba enojado, pensaba que lo estaba abandonando, pero le dejé dinero suficiente para que terminara su carrera y empezara su vida. Le dije, estudia, consigue un trabajo honesto, ten una familia, vive tranquilo, no sigas mis pasos. Salí de México en octubre de 2014, 2 años y medio después de haber entrado al cartel. Me fui primero a Centroamérica, luego a Sudamérica. Pasé 6 meses moviéndome de país en país, asegurándome de que nadie me estuviera siguiendo, de que los marinos no me habían rastreado. Finalmente me establecí en un país que no voy a decir por razones obvias, un lugar tranquilo, donde nadie me conoce, donde puedo vivir con el dinero que guardé. Los primeros meses fueron raros, hermano. Pasé de tener poder, de estar a cargo de una operación millonaria, de tener 100 personas bajo mis órdenes, a ser un don nadie en un país extraño. No conocía a nadie, no tenía amigos, pasaba los días solo en un departamento pequeño. Me deprimí cabrón. Empecé a tomar mucho, a fumar mota para olvidar. Tenía pesadillas casi todas las noches. Soñaba con los tipos que había mandado matar, con operativos del ejército, con balaceras. Me despertaba sudando, gritando. Busqué ayuda psicológica, aunque fue difícil porque no podía contarle al terapeuta la verdad de lo que había hecho. Le dije que había trabajado en una empresa de seguridad en México y que había visto cosas fuertes. El terapeuta me diagnosticó estrés postraumático, me recetó medicamentos, me enseñó técnicas de respiración, de meditación. ¿Y luego qué pasó cuando ya saliste de México? Después de llegar a este país, todo parecía tranquilo por fuera, pero dentro de mí comenzó otra guerra, ya en mi cabeza. Me despertaba por la noche al escuchar disparos en la cabeza, gritos, puertas que se revientan, gente tirada en el piso. Cerré los ojos y vi las caras de aquellos a quienes ordenaba desaparecer. Ya sabes, cuando estás dentro del cartel, todo es como un juego de supervivencia, o tú o tú. Y cuando te desconectas, el ruido se detiene y te quedas solo con lo que hiciste. Y ahí es cuando comienza lo más difícil. Vamos justo a esa parte, la vida en el exilio. ¿Qué pasó contigo cuando ya saliste de México y llegaste a otro país? Cuando por fin crucé la frontera y me planté en un país donde nadie conocía ni mi nombre ni mi historia, la primera sensación fue rara. Por fuera era libertad, pero por dentro era puro vacío. ¿Entiendes?
Llevas meses, años viviendo en modo guerra, donde cada llamada puede ser la última, donde cualquier ruido en la calle puede ser el inicio de un operativo o una emboscada, y de repente, silencio. No hay radio con mensajes en clave, no hay reportes de halcones, no hay hojas de cálculo con toneladas, kilos y millones. Estás sentado en un departamento barato de paredes blancas. Afuera se oye el ruido normal de la ciudad. Niños yendo a la escuela, gente con su café en la mano, y a nadie le importa quién eres. Y ahí empieza lo cabrón. Te quedas a solas, pero no con tus enemigos, sino contigo mismo. Las primeras semanas viví con un nombre falso, con documentos que me habían preparado desde antes. En papel yo era un consultor de logística mexicano que se había mudado por trabajo. Tenía una cuenta en un banco local con dinero que ya había pasado por 3 países y varias empresas de fachada antes de aparecer como limpio. Cualquiera diría, ya la hiciste, compa, disfruta. El problema es que la cabeza se queda allá de donde huiste. Me despertaba a las 4 de la mañana con cualquier ruido en el pasillo, buscando la pistola en el buró, y ya no había arma. La mano se quedaba vacía, pero el cuerpo sentía que algo le faltaba. Salía a la calle y automáticamente empezaba a escanear el entorno. ¿Quién está parado en la esquina? ¿Qué carros llevan días estacionados en el mismo lugar? ¿Quién mira demasiado? Esa madre ya no es un juego, es un programa metido en el cerebro. Me sentaba en un café, siempre de espaldas a la pared, mirando la puerta, igualito que en Culiacán, aunque ahí nadie me estaba cazando. Aún así, mi mente armaba escenarios. Si entran 2 con cuernos, primero tiran al mesero, luego vienen por mí, por aquí salgo, por acá me cubro. Me cachaba buscando cámaras de seguridad, rutas de escape, puntos de cobertura. No es la mente de un ciudadano normal, es la de un vato de guerra al que sacaron del campo de batalla y lo aventaron a un centro comercial. Lo más duro empezó cuando se me bajó la primera euforia de no me agarró ni la marina ni el ejército. En la plaza, cada día era como un episodio nuevo. Llamadas, tratos, cuentas, riesgo, decisiones. Ahí, en el exilio, los días se volvieron iguales, copias uno del otro. Me levantaba, hacía café, veía por la ventana una calle que no me decía nada. Abría la laptop y entendía que ya no tenía que cuadrar nóminas, ni rutas, ni porcentajes. Ya no era jefe de nada. No era jefe de plaza, no era el que manda. Era solo un tipo más con acento extranjero al que nadie le debía respeto ni lealtad. Y justo en ese silencio empezó a salir todo lo que yo había enterrado con trabajo y adrenalina. Cuando estás dentro del cartel, te inventas 1000 frases para no pensar. Es negocio. Así funciona el sistema. Si no lo hago yo, otro lo va a hacer. Estás ocupado, no hay tiempo para sentir. Pero en el exilio te sobra tiempo, demasiado. Empecé a ver caras. La cara del morro que levantamos por hablar con la gente equivocada, la del distribuidor al que le di última oportunidad y después firmé la orden de desaparecerlo. La de la señora que lloraba en la puerta de su casa porque su hijo no regresó y yo sabía exactamente por qué no iba a regresar. Esas caras venían en la noche, cuando ya no había ruido, y de ellas no te protege ni la escolta, ni la camioneta blindada, ni la casa de seguridad. Al principio intenté llenar la cabeza con cosas normales. Buscar un mejor departamento, arreglar papeles locales, aprender bien el idioma del país para no llamar la atención. Iba al supermercado, hacía fila como cualquiera, y a veces me quedaba viendo a la gente pensando, si supieran quién está atrás de ellos con una canasta de pan y leche. Ellos veían a un latino más. Yo sentía que traía tatuado en la frente, ex jefe de plaza. Es una sensación esquizofrénica. Por fuera eres cliente, por dentro eres archivo viviente de violencia. Empecé a cambiar de ciudad dentro del mismo país cada vez que algo me inquietaba. Si veía el mismo coche dando vueltas muchas veces, si un vecino preguntaba demasiado de dónde era y a qué me dedicaba, yo ya estaba empacando. La lana alcanzaba para eso, pero la mente se rompía más. No echas raíces en ningún lado, todo es provisional. Compras muebles pensando en qué tan fácil será abandonarlos si tienes que salir corriendo. La gente normal planea vacaciones. Yo planeaba cuál sería el siguiente país si de pronto alguien me reconocía.
si salía mi nombre en algún expediente o si un viejo socio decidía que valía más vivo como soplón que libre en el extranjero. Otra cosa que me reventó fue perder la sensación de control. En la plaza yo movía piezas, gente, dinero, rutas. Cada día había decisiones de peso: quién asciende, quién se queda, a quién se castiga, dónde se pone la mercancía. Eso es como una droga, la del poder. A la gente le encanta mandar, le encanta sentir que todos están pendientes de su palabra. Y de pronto, nada. Nadie te llama para pedir instrucciones, no hay juntas, no hay haz esto, mueve aquello. Como mucho decides si pides comida a domicilio o bajas a la esquina. Y en esa calma, en esa ausencia de ruido, empiezan a sonar preguntas que no querías oír. ¿Valió la pena? ¿Quién eras realmente, jefe o solo una pieza más que se creyó importante? Pensé en abrir un negocio pequeño, algo completamente legal. Una cafetería, un taller, cualquier cosa. Me sentaba en las noches a hacer números, como antes, pero ya con costos de renta, sueldos legales, impuestos, y cada vez que llegaba a la parte de registrar el negocio, poner un nombre real, dar un número fiscal, me frenaba en seco. Cualquier papel oficial, cualquier registro, era un rastro, un punto que alguien, en algún despacho, podía conectar. Me di cuenta de que yo mismo me estaba construyendo otra prisión. Salí de la cárcel sin barrotes del cartel, pero armé una alrededor de mi nueva vida, hecha de miedo a dejar mi nombre en cualquier lado. A veces, de madrugada, abría noticias de Sinaloa. Leía de balaceras en colonias donde yo antes mandaba, de decomisos en carreteras que yo conocía de memoria, de jefes que fueron abatidos o detenidos. De repente veía apodos de gente con la que cené, con la que planeé rutas, con la que brindé. Unos salían como abatidos en enfrentamiento, otros como presuntos líderes capturados. Y ahí me caía el 20. Si yo me hubiera quedado, muy probablemente mi apodo estaría en esos titulares. Sentía alivio, sí, pero también una culpa rara, como si hubiera abandonado un barco que ayudé a construir y hundir al mismo tiempo. Cerraba la computadora y me quedaba sentado en la oscuridad pensando: te saliste del juego, pero ¿de verdad saliste? Si todas esas escenas siguen repitiéndose cada vez que cierras los ojos. ¿Y qué pasó con tu salud mental en esa etapa? La salud mental, hermano, esa fue la parte más cabrona de todo. Porque cuando estás en la operación, tu mente está en modo supervivencia constante. Estás calculando, anticipando, resolviendo. No hay espacio para sentir. Pero cuando te quitan toda esa presión de golpe y te quedas solo en un país extraño sin nada que hacer, tu cerebro empieza a procesar todo lo que guardó durante años. Y créeme, lo que sale no es bonito. Empecé a tener pesadillas casi todas las noches. No eran sueños normales donde te despiertas y dices: «Ah, qué raro», y ya. Eran escenas completas, con sonidos, con olores, con caras. Soñaba que estaba de nuevo en la casa de seguridad y entraba el ejército reventando puertas. Escuchaba los gritos, las botas, los cuernos de chivo sonando. Me veía corriendo, disparando, pero las balas no salían o iban en cámara lenta. Otras veces soñaba con los interrogatorios, con la gente amarrada a las sillas, con sus caras suplicando. Y yo estaba ahí parado, dando la orden, viéndolos en los ojos mientras el caimán hacía su trabajo. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón a 1000 por hora, gritando. Tuve vecinos que tocaron mi puerta preguntando si estaba bien, porque me habían escuchado gritar en la madrugada. Al principio traté de manejar eso solo, como siempre había hecho. Pensé: no mames, sobreviviste 2 años y medio como jefe de plaza, manejaste millones de dólares, coordinaste cientos de personas, resolviste pedos de vida o muerte, ¿y ahora te van a ganar unos pinches sueños? Pero no funcionaba así. El cerebro no es como una plaza que puedes controlar con estrategia y dinero. El cerebro saca lo que tiene que sacar, quieras o no. Empecé a tomar más. Al principio era una cerveza en la tarde para relajarme, luego 2, luego media botella de whisky antes de dormir. Me decía que era para calmar los nervios, para poder descansar, pero la verdad es que estaba tratando de apagarme, de apagar las voces, las caras, los recuerdos.
El alcohol funcionaba por un rato, me dormía más rápido, no soñaba tanto. Pero cuando se me pasaba la borrachera, todo regresaba multiplicado por 10. Y además empezaba a sentir una ansiedad horrible durante el día, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento, aunque mi vida era completamente tranquila. También fumaba mota, bastante. En México la había vendido por toneladas. Irónico, ¿no? Ahora yo era el consumidor. Me la pasaba fumando para bajar la ansiedad, para no pensar tanto. Me ponía a ver series en la tele, cualquier cosa para distraer la mente. Pero llegó un punto en que ni eso funcionaba. Estaba fumado, medio borracho, viendo una serie, y de todos modos mi cabeza estaba en otro lado. ¿Habrá llegado bien el cargamento? Y luego me acordaba. Ya no hay cargamento, pendejo. Ya no eres jefe de nada. Pero el cuerpo y la mente no lo entendían. Era como si siguiera conectado a un trabajo que ya no existía. Llegué a un punto donde no salía del departamento durante días. No tenía ganas de nada. Me levantaba, veía el techo, me preguntaba para qué levantarme si no tenía nada que hacer. No tenía trabajo, no tenía amigos, no tenía familia cerca. Solo tenía dinero, y el dinero sin propósito no vale nada. Me di cuenta de que toda mi identidad había estado amarrada a ser el jefe de plaza. Sin eso, yo no sabía quién era. ¿Un contador? ¿Un criminal? ¿Una víctima del sistema? No tenía respuesta. Fue mi mamá la que sin saberlo completo me empujó a buscar ayuda. Me llamó un día, llorando. Me dijo, «Mijo, te escucho la voz y sé que no estás bien. No sé dónde estás ni qué hiciste, pero eres mi hijo y te conozco. Por favor, busca ayuda. No dejes que esto te mate». Esa llamada me rompió. Mi mamá, que vendió tamales toda su vida bajo el sol para darnos de comer, que nunca se quejó de nada, estaba llorando por mí. Y yo, que le había comprado casa, que la había sacado de la pobreza, la estaba haciendo sufrir desde la distancia, porque no podía arreglar mi propia cabeza. Busqué un psicólogo en la ciudad donde estaba. Fue rarísimo, hermano. Llegar a una oficina normal, sentarme en un sillón cómodo frente a una persona que te mira con empatía y te dice, «Cuéntame qué te pasa». ¿Qué le iba a contar? ¿Que fui jefe de una plaza del cártel de Sinaloa? ¿Que ordené ejecuciones? ¿Que moví toneladas de drogas que destruyeron miles de vidas? No podía decir eso. Así que le inventé una historia. Le dije que había trabajado en una empresa de seguridad privada en México, que había visto violencia, que había estado en situaciones de riesgo. No era mentira completa, solo editada. El psicólogo, un tipo como de 50 años, bien tranquilo, me escuchó todo sin juzgar. Después me dijo, «Lo que describes suena a estrés postraumático. Es común en personas que han estado expuestas a violencia extrema, soldados, policías, personal de emergencias. Tu cerebro vivió en alerta constante durante tanto tiempo que ahora no sabe cómo apagarse». Me recetó medicamentos, ansiolíticos y antidepresivos. También me enseñó técnicas de respiración, de mindfulness, cosas que al principio me parecieron puras mamadas hippies, pero las empecé a hacer porque no tenía nada que perder. Las pastillas me ayudaron un poco. Al menos ya no me despertaba gritando todas las noches. Las pesadillas seguían, pero menos intensas. La ansiedad bajó, aunque seguía ahí como un ruido de fondo constante. Las sesiones de terapia fueron raras al principio. El psicólogo me hacía preguntas como, ¿qué sientes cuando recuerdas esas situaciones de peligro? Yo le respondía cosas genéricas, miedo, impotencia. Pero no le podía decir la verdad. Siento culpa porque yo no era la víctima en esas situaciones, yo era el que daba las órdenes. ¿Llegaste a contarle la verdad al psicólogo? Nunca. No podía. Porque si le contaba la verdad completa, dos cosas podían pasar. O me denunciaba con las autoridades, que es su obligación en algunos países si admites crímenes graves, o me rechazaba como paciente porque no quería estar asociado con alguien así. Entonces me quedé en esa zona gris, contándole una versión light de mi vida que nunca le permitió ayudarme de verdad. Las sesiones me servían para hablar, para sacar un poco de lo que tenía dentro, pero siempre con un filtro. Era como tratar de vaciar el océano con una cubeta que tiene un agujero.
Lo que sí descubrí en terapia, y esto me voló la cabeza, fue el concepto de daño moral. El psicólogo me explicó que hay un tipo de trauma que no viene de lo que te hacen a ti, sino de lo que tú haces o permites que se haga. Es el trauma de traicionar tus propios valores morales. Soldados que matan civiles inocentes por error, doctores que no pueden salvar a un paciente, policías que ven corrupción y no hacen nada. Esa culpa profunda, esa sensación de crucé una línea que no debí cruzar y ya no hay vuelta atrás. Cuando el psicólogo explicaba eso, yo sentía que estaba hablando directo de mí, aunque él no lo supiera, porque yo sí crucé esa línea, no una vez, sino docenas de veces. La primera vez que autoricé que levantaran a alguien sabiendo que no iba a regresar. La primera vez que ignoré que un distribuidor estaba vendiendo menores con tal de que los números cuadraran. La primera vez que vi a una familia destruida por nuestro producto y pensé, es problema de ellos, no mío. Cada una de esas veces, una parte de mí se rompió. Y cuando salí del cartel y tuve tiempo de mirar atrás, vi todos esos pedazos rotos que no sabía cómo juntar. El psicólogo me dio un ejercicio: escribir cartas que nunca iba a mandar. Cartas a las personas que sentía que había dañado, explicándoles lo que sentía, pidiendo perdón. Me dijo, no se trata de que ellos te perdonen, se trata de que tú saques lo que traes. Al principio me negué. Pensé, ¿qué caso tiene escribirle a un muerto? ¿A una familia que ni siquiera sabe que yo fui responsable? Pero una noche, bien borracho, me puse a escribir. Le escribí al primer tipo al que ordené desaparecer. Era un distribuidor que nos traicionó. En la carta le escribí, no sé si tenías familia, no sé si tenías hijos, ni siquiera sé tu nombre real, solo tu apodo. Para mí era solo un problema que había que resolver, pero eras una persona, y yo firmé tu sentencia de muerte como si estuviera firmando una factura. Lo siento. Lloré escribiendo esa carta, hermano. Lloré como no había llorado desde que era niño. Años de emociones guardadas salieron esa noche. Escribí más cartas. A la mamá del morro que usamos de ejemplo para mandar un mensaje. A los consumidores que se volvieron adictos a lo que yo distribuía. A mi propia familia, por mentirles y ponerlos en riesgo sin que lo supieran. A mí mismo, por las decisiones que tomé. Ninguna de esas cartas se mandó, todas terminaron en una caja que guardé. Pero el proceso de escribirlas me ayudó a aceptar algo. No había manera de reparar lo que hice. No hay suficiente dinero, suficientes buenas acciones, suficientes disculpas. El daño está hecho. Lo único que podía hacer era cargar con eso y tratar de no causar más daño. ¿Pensaste en entregarte a las autoridades? Muchas veces. Pensaba, si me entrego, si confieso todo, al menos habría algo de justicia. Al menos las familias de las víctimas sabrían qué pasó. Pero luego pensaba en las consecuencias reales. Primero, si me entregaba en México, no iba a llegar vivo a juicio. El cartel tiene brazos largos, hasta dentro de las prisiones. Me ejecutarían como traidor antes de que pudiera declarar algo. Segundo, si me entregaba en otro país y me extraditaban, pasaría lo mismo. Y tercero, mi testimonio pondría en riesgo a mi familia, porque aunque yo ya no estuviera en el negocio, ellos me buscarían para mandar el mensaje. Este es el precio de ser soplón. También pensé en colaborar con periodistas, contar mi historia de manera anónima para que la gente supiera cómo funciona realmente el sistema. Pero ahí entraba otro miedo. ¿Y si me identificaban por los detalles? ¿Y si alguien del cartel veía la entrevista y decía, ese es el coyote, reconozco esa historia? Entonces decidí que la mejor manera era simplemente desaparecer. Ser un fantasma. Vivir con mi culpa en silencio, sin causar más ondas. Pero la culpa no desaparece, hermano. La llevas contigo todos los días. Cada vez que veo en las noticias algo sobre el narco, me pregunto si alguna de esas operaciones tiene conexión con lo que yo construí. Cada vez que veo a un adicto en la calle, pienso, ¿consumió producto que yo moví? No tengo respuestas, y quizá es mejor así. Las respuestas no cambiarían nada. ¿Cómo es tu vida ahora? Ahora vivo una vida muy simple, muy callada,
Sigo en el mismo país, pero en una ciudad pequeña donde hay menos movimiento. Renté una casa modesta, nada ostentoso. Tengo lo necesario, no más. El dinero que guardé lo invertí de manera legal en varios lugares para que genere intereses suficientes para vivir sin trabajar. Pero vivo con poco, hermano. No quiero llamar la atención, no quiero que nadie pregunte de dónde salió mi dinero. Mis días son rutinarios. Me levanto, hago ejercicio, leo mucho, veo series, cocino. A veces hago trabajo voluntario en un comedor comunitario, ayudando a servir comida a personas sin hogar. Suena irónico. El tipo que vendió drogas que destruyen familias ahora sirve sopa a los pobres. No lo hago para sentirme mejor conmigo mismo, porque sé que no compensa nada. Lo hago porque necesito sentir que al menos ahora, en esta etapa, no estoy causando daño. Es lo mínimo. No tengo amigos cercanos. Conozco gente, saludo a los vecinos, intercambio palabras amables, pero no dejo que nadie se acerque de verdad. No puedo, porque cualquier relación real requiere honestidad, y yo no puedo ser honesto sobre mi pasado. Si alguien me pregunta a qué me dedicaba antes, digo que trabajaba en logística y ya. Nadie pregunta más. No tengo pareja. Salí con algunas mujeres estos años, pero nunca funcionó. Porque en algún momento ellas quieren conocerte de verdad, quieren saber tu historia, tu familia, tus miedos, y yo no puedo abrir esa puerta sin que todo se derrumbe. Entonces, mejor mantengo distancia. Es más fácil estar solo que mentirle constantemente a alguien que te importa. Hablo con mi familia de vez en cuando, por teléfono o videollamada, siempre desde números que cambio regularmente. Mi mamá sigue sin saber exactamente dónde estoy, solo sabe que estoy fuera trabajando. Mi hermano ya terminó su carrera, tiene un trabajo honesto en una empresa de contabilidad. Me da gusto saber que él sí logró salir de la pobreza sin ensuciarse las manos. A veces me pregunto qué pensaría de mí si supiera toda la verdad. Probablemente me odiaría. Y tendría razón. Sigo yendo a terapia, aunque ahora es cada 2 semanas en lugar de cada semana. Ya no tomo tanto alcohol ni fumo tanta mota. Los medicamentos me ayudan a mantener estable el ánimo. Las pesadillas siguen, pero menos frecuentes. Aprendí a vivir con ellas, como quien aprende a vivir con una cicatriz que duele cuando llueve. ¿Me arrepiento? Esa es la pregunta que me hago todos los días. La respuesta honesta es sí y no. Me arrepiento del daño que causé, de las vidas que destruí o acabé directa o indirectamente. Me arrepiento de haber cruzado esa línea moral que no tiene regreso. Pero no me arrepiento de haber sacado a mi familia de la pobreza, de haberle dado a mi mamá una casa donde vivir con dignidad, de haberle pagado la universidad a mi hermano. ¿Es contradictorio? Totalmente. Pero así es esto, hermano. No todo es blanco o negro. Hay muchos grises. Si pudiera regresar el tiempo, ¿tomaría esa tarjeta del tipo en el restaurante? Honestamente, no sé. Con el conocimiento que tengo ahora, diría que no. Pero con la desesperación y la ambición que tenía a los 26 años, probablemente sí. Porque cuando tienes hambre, cuando has visto a tu familia sufrir toda tu vida, cuando se te presenta una oportunidad de salir de eso rápido, es muy difícil decir que no. El sistema está diseñado para que tipos como yo digamos que sí. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que están pensando en entrar al narco? Les diría esto: todo lo que te prometen es cierto, pero solo al principio. Sí, vas a tener dinero, más del que puedes imaginar. Sí, vas a tener poder, respeto, miedo de los demás. Sí, vas a vivir la adrenalina de estar en el filo de la navaja. Pero todo eso tiene un precio que no ves hasta que ya lo pagaste. El precio es tu tranquilidad. Nunca más vas a dormir sin miedo. Cada ruido, cada carro que te sigue, cada llamada inesperada, va a ser una amenaza potencial. Vas a vivir paranoia constante, porque en este negocio todos son tus amigos hasta que no lo son. El precio es tu libertad. Aunque no estés en la cárcel, estás preso. Preso de las órdenes que recibes, de los compromisos que adquieres, de la violencia que tienes que ejercer o autorizar para mantener tu posición. No puedes renunciar cuando quieras. No puedes decir, ya no quiero esto. Una vez adentro,
La única salida es la muerte o el exilio eterno. El precio es tu humanidad. Vas a hacer cosas o vas a ordenar que se hagan cosas que nunca podrás borrar. Y esas cosas van a vivir contigo para siempre. En tus sueños, en tus pensamientos, en cada momento de silencio. No hay suficiente dinero en el mundo para comprar paz mental una vez que la perdiste. El precio son tus relaciones. Tu familia va a vivir con miedo por ti, aunque no sepan exactamente a qué te dedicas. No vas a poder tener amigos reales, porque nunca vas a poder confiar al 100%. No vas a poder amar de verdad, porque cualquier persona que ames se convierte en un punto débil que tus enemigos pueden usar en tu contra. Y el precio es tu futuro. Porque en este negocio no hay jubilación, no hay retiro tranquilo. O te matan, o te encierran, o vives huyendo el resto de tu vida como yo. No hay finales felices, hermano. Los narcos que ves en Instagram presumiendo dinero y carros, la mayoría ya están muertos o presos. Y los que siguen vivos están contando los días. ¿Vale la pena salir de la pobreza si el costo es tu alma? Cada quien tiene que responder esa pregunta. Yo ya di mi respuesta y tengo que vivir con ella. Pero si un morro me preguntara hoy, le diría, busca otra salida. Estudia, trabaja, sal del país si es necesario, pero por la vía legal. Sí, va a ser más difícil, más lento, más frustrante, pero vas a poder verte al espejo sin que te devuelva la mirada un fantasma. Gracias por compartir tu historia, Coyote. Sé que no fue fácil. Para todos los que nos están escuchando, esto fue Mex Livo. Si esta historia les impactó, compártanla, comenten, suscríbanse al canal. Historias reales, sin filtro. Nos vemos en el próximo episodio.